Hola amigos, buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que te encuentres, recibe un cordial saludo de paz de tu canal. Dios te espera a ti y a mí con los brazos abiertos. Mi nombre es María López, te saludo desde esta bellísima comunidad de Limor aquí en California. Hoy nos encontramos a marzo 6 del 2024, esperando que te encuentres en perfecto estado de salud en compañía de toda tu familia, como son mis mejores deseos. También tenemos que ser agradecidos con Dios por este regalo de un día más de vida que nos ha permitido reunirnos a ti y a mí este día para hacer este video. De antemano le decimos gracias. Al igual que nuestra madre, Madre del Salvador y Madre nuestra, que gracias a su obediencia que le dijo sí al Señor, hágase en mí según tu palabra, que tenemos al Salvador. Por lo tanto, tenemos que ser agradecidos con nuestros padres. Y también, ¿de qué manera yo te digo a ti gracias? Con mucho cariño y con mucho respeto por el tiempo que tú me regalas. Es de esta manera. Aquí va. ¿Listo? ¿Lista? Gracias. Gracias. Aquí va. Listo el cachetito. Aquí va. 1, 2, 3, 4, 5. Y de pilón, ¿cuál? 6. Y de lo bueno poco, de lo que se daban, se acabó. Es provete, no artete. Así de que hoy lo que te quiero compartir es la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 18, hasta que se termine, a 32. Quiero compartirlo porque he encontrado lo que nos dice la carta. Me parece, como todo, siempre estoy diciendo lo mismo porque es la verdad, mi verdad de la palabra de Dios. Y te voy a leer la escritura, te voy a decir lo que yo interpreto, y también para tratar de reflexionar, meditar el comportamiento de nosotros, la humanidad, cómo nos comportamos, uh, ¿cómo puedo decir de esta manera? Cómo nos comportamos con nuestros hermanos y el daño que hacemos de una y de mil maneras a nosotros mismos y a los demás. Y voy a dar un pequeño resumen, un poco la manera, la forma en que yo siento que es muy importante hacerles saber a ustedes, a darme yo a entender, a como yo puedo, a como yo interpreto, cómo basado en lo que dice aquí la palabra de Dios, que nos dice San Pablo en la carta de los Romanos, el, el que, que yo me quedo pensando mucho cuánto daño nos hacemos a nosotros mismos y a los demás, y comenzando con nuestra familia, porque no tenemos conciencia, no hemos creído en Dios, el único Dios verdadero, que no lo hemos aplicado en nuestra vida, que no nos hemos dado cuenta de saber ese tesoro que tenemos al alcance de nuestra mano, y que si realmente hiciéramos conciencia del amor tan grande que Él nos tiene y que nos da precisamente su palabra,
de ponerla en práctica toda su enseñanza, no estuviéramos viviendo el mundo como lo estamos viviendo desde que se inició. No vamos a decir que en este tiempo, porque como les digo siempre, es un ciclo vicioso que se repite y se repite hasta que aprendamos la lección. ¿Y por qué estoy diciendo todo esto? Simplemente les adelanto que voy a hacer voy a leer la carta que nos dice, que interpreto yo, y aparte sacando un poco, que lo voy a tratar de unir de cierta manera lo que nos dice aquí San Pablo, lo que nos dice Dios, y eh, la, del tema que les quiero hablar es de de un análisis que yo saqué de una película que miré, que no voy a decir el nombre, o sí puede ser que posiblemente se los diga o no, pero aquí el punto importante no es la película en sí o cómo se llama, sino que para mí lo importante y que me atrevo a compartírselos es para reflexionar. El mensaje importante es de que cuando no tenemos a Dios en nuestra vida, el daño tan grande que nos hacemos a nosotros mismos, a nuestros seres queridos, y las consecuencias de lo que nosotros hicimos por no acercarnos a saber de la palabra de Dios. Y que todas estas situaciones, o muchas, se pueden evitar. Yo diría que todas. Si realmente hiciéramos conciencia de lo importante que es acercarnos a Dios. Esa es mi interpretación y mi análisis que les voy a ir compartiendo después de que termine de compartir la carta a los romanos. Y sin más, vamos a empezar. Como les digo siempre, que Dios nos ayude, que Dios me guíe para reflexionar mucho y hacerlo personal. Esa interpretación que debe de ser así, esa conciencia de reflexionar para hacer los cambios necesarios, que son necesarios en nuestras vidas. Y como siempre digo, cuando vamos a leer cualquier libro de la palabra de Dios, ya sea Antiguo o Nuevo Testamento, tenemos que leer la introducción de cada libro. En este caso, la carta a los Romanos de San Pablo, que lo encontramos en el Nuevo Testamento. Y nos dice así, de qué nos va a tratar, de qué nos habla la carta a los Romanos. Y dice así: la carta a los Romanos, que se abrevia RO, que quiere el significado abreviado más corto, quiere decir Romanos, es la exposición más amplia del mensaje cristiano que tenemos en los escritos del apóstol Pablo. Después de haber predicado el evangelio en buena parte de las provincias orientales del Imperio Romano, Pablo tenía intenciones de llegar también hasta las regiones occidentales de él mismo. Dice, este proyectado viaje incluía su paso por Roma, la capital del imperio, para continuar después a España. Dice, en la perspectiva de este viaje y para presentarse a una comunidad que él no había fundado, les escribe una carta en la que expone algunos de los temas centrales de la fe y la vida cristiana, tal como él los expone a las diversas comunidades.
y les da instrucciones sobre los diversos temas de actualidad. Muchos de los temas expuestos en esta carta son una repetición más amplia y reposada de los que ya había expuesto en su carta a los Gálatas, escrita con anterioridad en un tono más polémico. La carta a los romanos fue redactada entre los años 55-60, probablemente desde Corinto. Entonces, de eso es el contenido que nos habla en la introducción de la carta a los romanos. Entonces ya vamos a comenzar la escritura. Y dice la carta, es la carta a los romanos. Y voy a comenzar del 16 para poner mucha atención y poder, a ver si me doy a entender, a explicar lo que les voy a leer y terminando con el comentario que quiero hacer de la película que miré, que lo puedo relacionar con la carta de San Pablo, lo que nos dice aquí. Y dice así: el Evangelio, poder de Dios. Poner atención, el Evangelio, poder de Dios. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para que todos los que creen alcancen la salvación. Los judíos en primer lugar, pero también los que no lo son. Pues el Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos. Es por fe, de principio a fin. Así lo dicen las Escrituras. El justo por la fe vivirá. Y ahora sí, vamos a comenzar. Dice: la culpa de la humanidad. Poner mucha atención. La culpa de la humanidad te dice a ti y me dice a mí. Y como te digo, hay que poner el nombre. Yo voy a decir mi nombre. Mari, la culpa de la humanidad. Pues Dios muestra su ira castigando desde el cielo a toda la gente mala e injusta, que con su injusticia mantiene prisionera la verdad. Lo que de Dios se puede conocer, ellos lo conocen muy bien, porque Él mismo se lo ha mostrado, pues lo invisible de Dios se puede llegar a conocer si se reflexiona en lo que Él ha hecho. En efecto, desde que el mundo fue creado, claramente se ha podido ver que Él es Dios y que su poder nunca tendrá fin. Por eso, los malvados no tienen culpa, pues aunque han conocido a Dios, no lo han honrado como a Dios ni le han dado gracias. Al contrario, han terminado pensando puras tonterías y su necia mente se ha quedado a oscuras. Decían que eran sabios, pero se hicieron tontos, porque han cambiado la gloria del Dios inmortal por imágenes del hombre mortal, y hasta por imágenes de aves, cuadrúpedos y reptiles. Por eso Dios los ha abandonado a los impuros deseos que hay en ellos y han cometido
unos con otros acciones vergonzosas en lugar de la verdad de Dios. Han buscado la mentira y han honrado y adorado las cosas creadas por Dios y no a Dios mismo, que las creó y que merece alabanza por siempre. Amén. Por eso Dios los ha abandonado a pasiones vergonzosas. Hasta sus mujeres han cambiado las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. De la misma manera, los hombres han dejado sus relaciones naturales con la mujer y arden en malos deseos los unos por los otros. Hombres con hombres cometen acciones vergonzosas y sufren en su propio cuerpo el castigo merecido por su perversión. Como no quisieron reconocer a Dios, Él los ha abandonado a sus perversos pensamientos para que hagan lo que no deben. Están llenos de toda clase de injusticia, perversidad, avaricia y maldad. Son envidiosos, asesinos, pendencieros, engañadores, perversos y chismosos. Hablan mal de los demás, son enemigos de Dios, insolentes, vanidosos y orgullosos. Inventan maldades, desobedecen a sus padres, no quieren entender, no cumplen su palabra, no sienten cariño por nadie, no sienten compasión. Saben muy bien que Dios ha decretado que quienes hacen estas cosas merecen la muerte. Y sin embargo, las siguen haciendo y hasta ven con gusto que otros las hagan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué clara está esta carta de San Pablo. Que si ponemos la atención que requiere esta carta, que aquí nos está hablando claramente a ti y a mí y todo aquel que está leyendo, que lee la palabra o que esté viendo este video. Y me dice a mí y te dice a ti. Nosotros entendemos de hoy en día que todo lo que está sucediendo en el mundo, nosotros somos los responsables, no Dios. Nosotros, por desobedientes, porque no cumplimos sus leyes, los 10 mandamientos, las reglas para llevar una vida buena, para no hacernos daños unos a otros, comenzando primeramente con nosotros los padres, cuando empezamos a tener familia. Para mí, ese es el punto importantísimo, número
Primeramente, tener fe en Dios. Perdón. Tener fe en Dios, creer en Él. Y después, cuando ya tenemos hijos, si supiéramos la gran responsabilidad que es traer un hijo al mundo, la pensaríamos 2 veces. No porque no quiera uno tener los hijos. No el hecho de que uno se arrepienta a dar vida. Eso es lo más hermoso. Sino que el punto que yo cada día, ahora que estoy más mayor, me estoy dando cuenta, y por eso me atrevo a hablar de esta manera, como yo lo comprendo. Yo no estoy diciendo que sea la verdad, es lo que yo entiendo, interpreto y considero mi opinión muy personal. Es lo que yo pienso. Es que las situaciones de lo que estamos viviendo de hoy en día, la gente que estamos, no hay conciencia, no de lo que es el respeto, el valor, la unidad, el ponerte en el lugar del otro. Eso ya como que está caducando. No, cuando no es así. Si al decidir tener un hijo, deberíamos, de hoy en día yo lo veo así, a lo mejor muchas personas lo hagan, qué bueno que sea así, ojalá sea así. Y felicito a aquellos que tomen esa buena decisión por el propio bien de ellos y de sus familias y sus generaciones. De que antes de decidir tener hijos, primero casarse como Dios manda, estar seguro de dar ese paso, que realmente sea la persona correcta para poder yo dar vida, atreverme a tener un hijo, porque es una gran responsabilidad que debería de estar uno realmente analizarse si está uno mentalmente bien para poder asumir esa responsabilidad de traer esa vida nueva que no pidió venir, pero darle todo lo mejor de ti, el amor, sobre todo el amor, que se sienta amado, que se sienta deseado, que se sienta bienvenido, que sea realmente hecho con amor y por amor. Por el respeto a la mujer, por el respeto al hombre, por el respeto primeramente a Dios. Que sea realmente y que lo esté engendrado en sus 5 sentidos, no bajo el alcohol, no bajo las drogas, no por una noche loca que no sabías ni lo que estabas haciendo, que esté realmente haciendo conciencia que ese día de esa relación vas a posiblemente dar vida, y que sea porque tú lo deseas que ese hijo nazca, que sea por amor, que le vas a dar lo mejor de ti, que le vas a dar tu tiempo, tu amor, tu cuidado, tu respeto, todo lo mejor de ti. Y que ese niño, cuando nazca, niño o niña, que nazca, que se sienta desde ese momento, desde el momento de la concepción, se sienta deseado, se sienta bienvenido, se sienta especial. Porque los padres estaban conscientes de que querían ese hijo. Darle la bienvenida, esperarlo con amor. De ahí es una base fundamental para que esa criatura que va a venir a este mundo se sienta bienvenido y se sienta la felicidad de sus padres, porque desde el vientre, desde que está en el vientre de la madre, ese niño sabe de qué manera fue engendrado. Fue con amor, por amor
o por la lujuria, o por las drogas, o por el alcohol, o por una noche loca, o por lo que sea, se me presentó y ya. Fue ahí, pues no se esperaba y no fue de la manera correcta y ya se engendró ahí esa criatura. Por la debilidad de los padres, por la ¿cómo se puede decir? El no estar consciente los padres lo que iba posiblemente a darse, a que fuera a dar una vida. No fue por compromiso, fue por deseo pasional de la carne, tu debilidad, tu lujuria, tu momento pues simplemente desahogarte, ¿no? Como se dice vulgarmente, no. Desde ahí ya va a haber problema. Desde ahí ya va a haber problemas. Entonces, todo lo que sucede, el Señor nos está diciendo aquí, a través de San Pablo, que muchas veces dice, ¿por qué existe la gente mala e injusta? Porque precisamente por todas nuestras acciones que no estamos tomando en cuenta primeramente a Dios en nuestra vida, tomamos y actuamos de esa manera. Y sobre todo, si ya sabemos de la palabra de Dios, que debemos de saber, deberíamos de saber y darnos cuenta que Él es quien es. Y desde ese momento en que nos damos cuenta, no vamos a tomar estas acciones, estas actitudes, esta irresponsabilidad, esa es la palabra correcta. No lo vas a hacer, porque Dios es muy claro que nos está diciendo cómo debemos actuar, qué es lo que debemos hacer. Y como Él no está en nuestra vida, por eso cometemos estos errores. ¿Y quién la pagan? Los hijos, las generaciones, por una irresponsabilidad de nosotros, los padres. Dice, ¿por qué? Porque muchas veces ya sabes de la palabra de Dios y aún así, a tu conveniencia, a nuestra conveniencia, se nos olvida y uno dice, no va a pasar nada. Sabiendo que no lo debemos hacer y desobedecemos a hacerlo, por la razón que sea. Entonces, sabiendo lo que no debemos hacer y aún así nos atrevemos. Y se puede decir, pues primero, tú ya sabes que no debes hacerlo y lo haces. Y ahí fallamos. Y luego también, todavía ahí ya va, todavía con más cargo de conciencia, más responsabilidad, más cuenta le vamos a dar a Dios. Cuando ya sabiendo que no debemos hacerlo y nos atrevemos a hacerlo. Y luego aparte, sabemos y podemos ayudar a otros para que no hagan lo que uno hizo, hablarles de la palabra de Dios y aún así no lo hacemos. O a veces estamos entre las dos aguas que parece que sí sé de la palabra de Dios, lo sé, pero no lo demuestro, pero aparento que sé de la palabra de Dios, pero los hechos están hablando todo lo contrario. Entonces nosotros pudiendo uno hablarle a los demás de la palabra de Dios, la palabra de Dios, por eso dice aquí, está prisionera porque no la das a saber. Tú nada más la sabes y te la guardas a ti. Cuando no debe de ser así, la palabra de Dios es precisamente para compartir la buena nueva, para que los demás también se ayuden. Si tú lo sabes, si tú no la aplicas porque no te da la gana, ese es tu problema, es muy tu vida, pero eso no nos da el derecho a no, si ya sabemos de la palabra de Dios, nuestra obligación es compartirla con los demás, que no se quede ahí nada más en mí, es para todos. Y cada quien decidirá
si quieres seguir a Dios o no, pero no retenerla, porque lo que suceda con esa persona vas a tener tú mucho que ver. Si tú sabías de la palabra de Dios y no la compartiste con los demás, y la otra persona tal vez pudo, al saberla, no cometer los mismos errores que tú. Entonces vamos a dar ahí también cuenta a nosotros de eso. Entonces dice, pues lo invisible de Dios se puede llegar a conocer. ¿Por qué? Porque cuando tú ya estás con esa relación con Dios, ya tu ser tiene hambre de saber de las cosas de Dios, y tú vas a querer estar en esa búsqueda de saber más. Y al tú saber más de Él, vas a ir teniendo más opciones, más alternativas de que te vaya bien en la vida. Te va dando las soluciones por lo que vas aprendiendo de Él, porque Él es el maestro perfecto. Él es el único realmente que nos guía por el buen camino. Su sabiduría es precisamente buena por amor a ti, para que tú no cometas errores, para que no te vaya mal, que no te desvíes del camino. Si es que estamos analizando, entendiendo el mensaje de la palabra de Dios y haciendo los cambios en nuestra vida, aplicándola en mi vida, no lo que los demás quieran hacer. Eso es individual. Cada persona se va a salvar por sí misma, pero la herramienta de la salvación, que es la fe, nos la está dando nuestro Señor. Entonces dice, desde que el mundo fue creado, claramente se ha podido ver que Él es Dios y que su poder nunca tendrá fin, nunca tendrá fin. Siempre seguirá, porque Él es quien es. Dice, pues aunque, dice, por eso los malvados no tienen disculpa. Porque si uno ya sabe lo que Dios es y nos ha dicho cuál es el camino correcto, cómo debemos actuar, lo que debemos obedecer para ser buenos y no hacerle daño a nadie, si ya lo sabemos y nosotros por el propio libre albedrío decide uno no hacerlo, desobedecer, hacer lo que uno quiera, pero ya sabiendo la palabra de Dios y lo que no debemos hacer, pero lo hacemos, entonces ya eso es maldad. Uno ha decidido por su propio libre albedrío de ser malo, porque a Dios automáticamente con esa actitud de desobedecer le estamos dando la espalda a Dios. Entonces nosotros nos decidimos salir de la cobertura de Dios para ser buenos, porque el ser bueno es ser obediente. Pero si uno se sale de la cobertura, uno decidió hacer lo contrario, porque ya no estamos regidos bajo las reglas de Dios, que nosotros decidimos quitarnos de ahí. Entonces dice, lo invisible de Dios se puede llegar a conocer si se reflexiona en lo que Él ha hecho. En efecto, desde que el mundo fue creado, claramente se ha podido ver que Él es Dios y que su poder nunca tendrá fin. Por eso los malvados no tienen disculpa, porque lo saben y lo hacen. Pues aunque han conocido a Dios, no lo han honrado a Dios ni le han dado las gracias. No lo reconoces como quien es y ni siquiera le dan las gracias. Somos malagradecidos. Así de que nosotros decidimos poner, ya sabiendo aún de la palabra de Dios, nosotros por nuestro propio libre albedrío decidimos poner otro Dios, hacernos figuras de otra manera, que le creemos más y ponemos nuestra fe en otras cosas que no, y que lo sabemos que no es Dios. Y quitamos a Dios de ese lugar que le pertenece a Él y ponemos a otro. Entonces por eso ahí nos dice que nosotros hemos decidido ser malvados, cambiamos lo bueno por lo equivocado, pero eso es decisión nuestra. Dice, entonces Dios los ha abandonado a los impuros deseos que hay en ellos,
Porque cuando no está Dios en tu vida, no estamos obedeciendo, ya tú estás en el plan de que tú haces lo que a ti te da tu regalada gana. Hacemos lo que queremos porque yo quiero, si yo quiero estar con fulano, con sultano, con mangano, con 20, 30, 40, me vale absolutamente todo, yo no respeto nada porque yo soy libre, yo tengo derecho a experimentar y creer en lo que yo crea. Yo digo, todo eso está muy bien. La persona que decida vivir esa vida por tu libre decisión, estás en todo tu derecho, pero nada más que no se nos olvide que esa decisión de tener la libertad de hacer lo que a ti quieras hacer con tu cuerpo, con tu mente, con todo lo que tú quieras, estás en todo tu derecho, pero la consecuencia, así tú también eres el único que va a resolver ese problema o toda esa consecuencia que te va a traer toda esa libertad, que no es libertad, es libertinaje, pero que tú lo has decidido, entonces no te vas a tener que quejar ni reclamar nada a nadie, mucho menos a Dios. ¿Que dónde está Dios? No, es que tú decidiste vivir ese tipo de vida, ese tipo de libertinaje. Esa libertad es la que tú querías, que no es libertad, como digo, es libertinaje y te va a traer la consecuencia. Y tú lo decidiste, por lo tanto Dios no tiene nada que ver ahí. Se nos advierte, se nos dice, no te vayas por este camino porque esta es la consecuencia, vete por este camino y esta es la consecuencia buena. Entonces dice, por eso Dios los ha abandonado a los impuros deseos que hay en ellos y han cometido unos con otros acciones vergonzosas. ¿Y qué es lo que estamos viviendo? Aquí lo está diciendo en la carta de los Romanos. Fíjense qué tiempo. Y todavía, ¿qué no estamos mirando exactamente lo mismo? ¿No está pasando exactamente lo mismo? Acciones vergonzosas en lugar de la verdad de Dios. No queremos saber nada de Dios, a Dios fuera. Que venga mi libertad, mi derecho y que yo haga mi vida como yo quiero vivirla. Han buscado la mentira porque esa supuesta libertad, que no es libertad, es libertinaje, es una gran mentira. Porque ese es pecado y te va a traer la muerte. La consecuencia de desobedecer a Dios es la muerte. El pecado es muerte porque estás haciendo todo lo que sabes que no debemos hacer. Y han honrado y adorado las cosas creadas por Dios y no a Dios mismo. Dios nos creó absolutamente, nos ha dado todo el mundo y a nosotros mismos nos dio la vida, nos creó y nos formó, pero para ser buenos, para ser sus hijos, para hablar de Él, para darle toda la honra y toda la gloria. Pero no nada más decir yo creo en Dios y yo hacer lo que a mí me dé mi gana. Eso no es así. El mensaje no es así. Eso es torcer a mi conveniencia para no sentirme yo que estoy haciendo las cosas mal. No aceptar mi responsabilidad de la equivocación, del engaño. Yo mismo me creé la mentira y yo mismo me hago creer, yo mismo me miento. Pero el único engañado soy yo. Porque a Dios, ¿cómo lo voy a engañar? Si Él me lo ha dejado muy claro lo que no debo hacer y lo que yo debo hacer para que me vaya bien. Dice, entonces, que las creó y que merecen alabanza por siempre, porque a Él toda la honra y toda la gloria y todo lo hizo perfecto para nosotros, pero no desobedecer e irnos por el camino equivocado. Eso no es así. Dios es muy claro. Dice, por eso Dios los ha abandonado a pasiones vergonzosas. Ahí no se mete Dios. En lo que tú quieras hacer con tu cuerpo, con tu mente, con todo lo que tú quieras. Tú haz lo que tú quieras, pero no te quejes. Tú eres libre. Eres el dueño de hacer lo que tú quieras. Pero así como somos de valientes para decidir y querer vivir y hacer las cosas que sabemos que no es bueno, también así tenemos con esa misma valentía. Debemos de decir, yo me lo busqué, yo decidí, yo quería hacer esto, por lo tanto yo solito no voy a meter a nadie más, porque la decisión fue mía. Yo me quise vivir así. Yo decidí, entonces por lo tanto yo no tengo derecho a involucrar a nadie. Solamente yo voy a pagar la consecuencia. Yo. Pero aquí es donde dice, hasta sus mujeres han cambiado las relaciones naturales
por las que van contra la naturaleza. De la misma manera, los hombres han dejado sus relaciones naturales con la mujer y arden en malos deseos los unos por los otros. Hombres con hombres cometen acciones vergonzosas y sufren en su propio cuerpo el castigo merecido de su perversión. Y es lo que estamos mirando de hoy en día, lo que está pasando, de lo más natural, que no hay ningún problema, y está la gente viviendo lo que según están en su derecho, y eso es lo que quieren vivir. Yo digo, están en todo su derecho, están decidiendo con su cuerpo como lo quieran, pero no involucremos a Dios ni a los demás, ni tampoco, así como quieren vivir, han decidido que para ellos es normal todo eso, están en su derecho, pero también uno tiene su derecho de defender también lo que uno considera que es uno. Y a mí, yo digo en lo personal, cada quien, pero a mí por más que me digan y por más que esto, yo ese punto ni me voy a poner a discutir con nadie. Cada persona tiene su propia mentalidad, sabrá Dios por lo que pase por su mente, su cuerpo, yo no sé ni quiero saberlo, pero simplemente a mí no me incluyan en eso, ni para bien ni para mal. Simplemente yo tengo mi manera de ver la vida, de lo que para mí me dice mi cuerpo, mi mente, lo que dice Dios, lo que yo siento, como yo soy, pero también respeto a los demás, pero también que me respeten a mí, mi forma de ser. Tampoco uno tiene que hacer daño a nada, pero respetémonos los unos a los otros. Tú eres diferente, te respeto. Yo soy diferente, me respetas. Pero aquí vamos a continuar con la lectura, respetándonos, ¿no? Dice, como no quisieron reconocer a Dios, Él los ha abandonado a sus perversos pensamientos para que hagan lo que no deben. Ellos, cada uno de nosotros decide qué es lo que quiere hacer. Ya sabemos lo que es bueno y lo que es malo, lo que Dios acepta y lo que Dios no acepta. Pero Él no te fuerza ni a ti ni a mí a tener una idea diferente o a yo estar que creo en Él. Todos tenemos el libre albedrío. Entonces, para que no haya, cuando estemos ante Él, que se nos haga el juicio, vamos a vernos cara a cara y voy a decir, pues yo decidí vivir así, desobedecerte u obedecerte. Y ahí tú sabrás de qué manera me vas me vas a hacer mi juicio a cada uno de nosotros personal, individual. Pues que por nuestros actos, nuestros hechos son los que van a hablar. Él es el que va, el único que hace justicia, para bien o para mal. Dice, están llenos de toda clase de injusticia, perversidad, avaricia y maldad. Son envidiosos, asesinos, pendencieros, engañadores, perversos y chismosos. Hablan mal de los demás, son enemigos de Dios, porque todo eso Dios nos dice que no debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque nos hacemos daño a nosotros mismos y a Él como Padre, porque eso no nos los ha enseñado. Esas cosas no las ha enseñado Él. Él nos ha dicho que eso no debemos hacer. Y si lo hacemos, entonces estamos desobedeciendo a Dios. Y por lo tanto, la consecuencia de la desobediencia no es nada bueno. Vienen todas las consecuencias. Y a eso es a lo que voy a terminar cuando termine ya falta poquito, para darles la otra interpretación de la película que miré. Dice, son enemigos de Dios, insolentes, vanidosos y orgullosos, inventan maldades, desobedecen a sus padres. Cuando sus padres te dicen esto no, porque dice la palabra de Dios, no, es muy mi vida, yo tengo derecho a hacer lo que yo quiera y esto, el otro. Ok, yo te digo lo que dice Dios, lo que nos dice Dios, y para que te vaya bien en la vida, pero el tiempo te va a dar a ti si tú tienes razón o lo que yo como tus padres te estamos diciendo por tu propio bien, pero tú decides.
Entonces dice, no quieren entender, no cumplen su palabra, no sienten cariño por nadie, no sienten compasión. Saben muy bien que a Dios, que Dios ha decretado que quienes hacen estas cosas merecen la muerte, y sin embargo la siguen haciendo y hasta ven con gusto que otros lo hagan. O sea, nosotros vemos, decimos, no obedecemos, no hacemos caso, hacemos lo que queremos y luego después nos quejamos que Dios no está ahí para nosotros. Y cuando no es así, ¿por qué nos lo está advirtiendo aquí? Que todo eso de la desobediencia es la muerte. Dice, entonces yo ya les dije, y sin embargo lo siguen haciendo. O sea, les entra por un y nos sale por el otro. Entonces, ¿qué queremos? ¿Qué más puede hacer Dios por nosotros si nosotros mismos hemos tomado la decisión de vivir nuestra vida como nosotros queremos? Él nos dice que no por aquí y tú dices no. Sí, desobedeces, entonces ahí está la consecuencia. Entonces, en pocas palabras, no es que no sepamos, Él ya nos lo advierte. En toda su santa y bendita palabra nos está diciendo lo mismo y lo mismo. El punto es el mismo. Tenemos que ser buenos, tenemos que ser obedientes por nuestro propio bien, por nuestro propio bien, por el propio bien de nuestras generaciones, de nuestras familias. Pero nosotros, Él nos dice de una manera y de otra, y nosotros por aquí y por acá. Entonces, terminando con esto de la carta a los romanos, ¿por qué les dije que les voy a de cierta manera, a tratar de hacer un breve resumen, el por qué de todo lo que nos dice aquí el Señor, pues que sabemos que es verdad, pero que cómo hacemos daño a los demás, como les dije al principio. ¿Por qué? Porque relacionado a todo nuestro comportamiento, nuestra actitud, nuestra deshonestidad u honestidad, y que no, empezando por ahí, de que no somos honestos y el daño que le causamos a las demás personas, es porque el análisis que yo hago es esta película que vi, es de que la persona, hay veces que las personas no están, no están mentalmente bien, pero nosotros, la sociedad, vemos a las personas y vemos que están actuando de una manera que normalmente uno dice es, lo primero que uno dice es la actitud o las palabras despectivas hirientes. De decir, está loco, lo ves sucio, lo ves gordito, lo ves chaparro, lo ves flaco, lo ves alto, lo ves con tal vez que tiene problemas para hablar, o que es muy tímido, o que no se baña, o que no tiene la dentadura, no está como la imagen que nosotros, el prototipo que tenemos de que una persona que esté supuestamente bien. Siempre estamos siendo abusivos con los demás, somos bullies con los demás. Entonces, y ya, esta película trataba de no sé si decirla o no, pues no quiero entrar en tema del nombre de la película, pero a mí lo que me interesa es el comportamiento. Yo estuve viendo toda la película y lo que me llamó mucho la atención en todo lo que yo miro, yo me baso a analizar el comportamiento, el mensaje en sí de todo lo que veo. Y en este caso la película. Entonces es un muchacho que tiene problemas. En primer lugar, físicamente tiene problemas porque tiene como el labio leporino, ¿no? Como que se le hace la cirugía, que les juntan aquí y se ve. Que la gente no puede hablar porque hasta que se lo cierran, y es un defecto de nacimiento, algún problema genético, no sé, pero total. Eso desde ese momento, la persona ya ahí, ante los demás, ya eres diferente y te empiezan a dar los adjetivos.
que eres el, ¿cómo se le dice? Pues así, precisamente, el labio leporino, o te ves, das miedo, ya empiezas a atacar, sin hacer conciencia que el estar señalando, esa persona no está así porque él le dio su gana, sino que hay un problema físico ahí. Y nosotros, al verlo diferente, ¿quién nos da la autorización a nosotros de poder utilizar a esa persona de burla? Cuando esa persona tiene un problema de salud, de físico, que él no pidió tenerlo, pero por X o Y lo tiene. Imagínense, como siempre estoy diciendo yo, ponerse en un lugar de esa persona que tiene ese problema y que la gente se ría de él o de ella, que te hagan menos, que no se quieren juntar contigo porque tienes ese problema, o si eres tímido, que se burlan de ti porque no puedes hablar en público, o que si tartamudeas al estar en público, o que no tengas la facilidad de palabra para poderte comunicar con los demás, y se burlan de ti porque tienes esa timidez. ¿Y quiénes somos nosotros para reírnos de la persona que es tímida por alguna razón o su personalidad sea así? No todos somos iguales. Hay una razón el por qué la persona es así. Esa es una. O también que si estás, como se les dice vulgarmente, uno de los, así como se dice gigante, que están demasiado altos, también es un gran bullying también de que les digan el gigante, estás bien gigantón, lo estás atacando también, te estás burlando de esa persona, cuando también no pidió estar en esa condición tan altísima, fuera de la, ¿cómo se dice?, altura normal. Pero sin embargo, allí hacemos daño a la persona que está, por ejemplo, muy morenita, que le dice uno, ay sí, como nosotros los mexicanos, ¿no? O los latinoamericanos, oh, tú estás muy prieto. Bueno, ¿y qué? ¿Uno pidió tener ese color? Pues si venimos de esa cultura, de ese país, los orígenes, nosotros ¿qué tenemos que ver en todo eso? Eso no es manera para que te hagan daño al dirigirse a ti despectivamente diciéndote, estás bien prieto, o estás bien feo, estás bien dientón, estás bien chaparro, estás pelón, estás panzón, estás orejón, estás cabezón, estás narizón, estás ojón, estás bocón, no tienes cuello, o tienes el cuello muy alto, pareces garza. O sea, todas las maneras despectivas, hirientes, que las utiliza uno con sarcasmo, con ironía, para estás denigrando a la otra persona. Nadie pidió, además, ¿quién tiene, qué es lo perfecto o qué es lo bonito de acuerdo a quién? ¿Quién define qué es bonito o qué es feo? Y lo principal, ¿por qué tenemos nosotros que utilizar esas palabras hirientes, despectivas, para hacer sentir mal a la otra persona? Porque con eso, lo grave de todo eso, es con la intención que estamos utilizando las palabras. El daño que salen las, ¿cómo se le dice? Las flechas con el veneno en la punta para cuando dice uno a la persona, cuando se la dices. ¿Quiénes somos nosotros para utilizar ese tipo de palabras? Ahora yo siempre digo, ¿y qué tal si todo eso que uno está diciendo o haciendo o tratando a la otra persona te lo hicieran a ti, te lo dijeran a ti? ¿Cómo te sentirías? Para reflexionar e ir pensando, analizándose uno mismo, si yo he tenido esa actitud y si le he tenido hacer ese cambio y decir no más, basta,
porque cómo estamos destruyendo la humanidad unos con otros. Y continuando con lo que les compartía de la película. Entonces, y yo empecé a ver la película y yo decía, bueno, pues porque yo cuando lo vi, yo dije, pues se mira como un poco, como que no está muy bien, volvemos a lo mismo, a ver el comportamiento raro del muchacho, ¿no? Del personaje. Y luego empecé a ver cómo trataba a su mamá y pues muy bien, porque la señora como que no, bueno, cuando yo empecé a ver la película como que no puede caminar, pensé yo, y él la bañaba, o sea, él la bañaba, la atendía, le hacía todo a la señora, ya según estaba mayor. Entonces yo decía, pues muy buen hijo, porque, y él era, quería ser cómico. Entonces, hasta ahí yo lo miraba un poco raro, pero no sabía cómo se iba a desarrollar la película. Entonces al estar mirando y cómo él en su trabajo, y por eso ese es el punto que voy, cómo el daño que hacemos tan grave y cómo nosotros somos el potencial que estamos empujando a aquella persona muchas veces a que haga cosas que no debe de hacer y no nos damos cuenta. Entonces en su trabajo, que era así pues de los cómicos, él se estaba maquillando y yo dije, pues pues es su personaje, es un payaso. Pero ya cuando empecé a ver la actitud y a través de todo lo que fui viendo en la película, porque pues es imposible que aquí lo diga todo, pero es, en pocas palabras, que ese personaje de ese muchacho no estaba psicológicamente bien. Estaba allá adulto, se hacía cargo de su mamá, trabajaba como payaso. En el trabajo le hacían bullying también los compañeros por su aspecto, porque estaba muy delgado y también a la vez le tenían celo, uno como dos, que le tenían celos porque pues tenía esa habilidad, eh, pues tenía ese talento para hacer precisamente su trabajo bien de payaso, pero ahí hablando precisamente de lo que es el celo en el trabajo, cuando te ven un potencial y le empiezas a dar ser precisamente esas palabras hirientes y de burla, te estás riendo de él y, y sobre todo uno que parecía que era su amigo, pero fue el que le dio, como quien dice, la traición y él no estaba bien mentalmente y le tenía celo, a, que lo miraba que tenía mucho potencial a él mejor que el otro. Entonces yo cuando vi y que le di una bolsita, yo pensé, pues es como que buen amigo, porque a ese muchacho lo habían pateado. Él traía un cartelón anunciando algo, se lo habían prestado y los traviesos de las calles, chamacos, se la quitaron la fuerza para burlarse y entonces él fue, pues no tenía dinero ni nada, bien pobre y todo, y él pues fue porque el letrero era que se lo habían prestado y lo tenía que regresar, entonces ahí va el pobre correteándolos y luego ya cuando por fin se los quería quitar, lo agarraron como eran muchos y lo patearon. Lo dejaron ahí muerto, de por sí casi ni estaba bien flaquito y todo, y aún así entre 4 o 5, y ahí lo golpearon, lo dejaron tirado, y el daño que le hicieron. Entonces, el daño que le hicieron al muchacho, él trabajando honestamente, encargándose de su mamá, y eso le hicieron ahí los vagos que lo conocían, el daño que le hicieron, lo dejaron todo golpeado. Entonces, otro, ahí de los compañeros que les digo que yo pensé que era que su amigo, que le dijo, le dio una bolsita ahí y le dijo, ¿y qué es esto? Yo dije, ¿será comida? Pensé yo.
No, pues era una pistola. Ahí es donde voy al punto de la maldad de la gente, que te engaña, la trampa. Que yo pensé que era su amigo y le dijo él, pero esto no lo necesito yo. Dijo, porque esto es un arma, yo no puedo traer esto. Entonces él dijo, no, para que te defiendas, aparentando como que buena gente, como ayudándole para que se protegiera. Pero no era eso. Ya el hombre tenía un plan para hacerle daño a él. O sea, todo estaba tramando. Entonces el muchacho en su inocencia, pues a él se la llevó. Y pero en, después va saliendo que este muchacho pues no estaba bien mentalmente, también tenía problemas, estaba yendo, después de que lo patearon y todo, pues no quedó todavía bien. Y iba con la psicóloga y estaba pues hablando y eso y fumaba mucho y le dijo que lo que había pasado, que cómo se sentía. A diario era lo mismo, siempre las mismas preguntas. Entonces él pues ni hacía caso y no estaba bien él. Y le dijo la trabajadora, dijo, pues sabes qué, dijo, ya no te voy a poder uh, seguir dando las terapias, de que vengas a hablar porque van a hacer recortes aquí estatales y ya no va a haber los fondos, así de que te voy a tener que dejar de ver. Dijo, pero pues lo siento mucho. Dijo, ¿sabes qué? Le dijo ella, como personas como tú no interesa al sistema ni tampoco personas como yo, dijo ella. Ya, el muchacho pues, no se molestó mucho porque pues, él sabía, pues donde quiera era lo mismo, lo ignoraban y no tenían ayuda de ningún tipo. Entonces, siguió en su trabajo y todo muy bien, aparentemente, con todo lo que le pasaba, él se aguantaba y se aguantaba todas las cosas, todas las humillaciones que pasaba con los compañeros y total que como admiraba mucho a un comediante famoso, algo así, y él deseaba, él se miraba, soñaba estar algún día en los escenarios, que salía en la televisión y que le fuera muy bien, y- pero nada, era nada más el sueño que él tenía, él quería llegar a ser famoso. Entonces miró la televisión y fue un día ahí al show del que estaba presentando ahí y habló ahí en el público y luego lo llamó y total como que se hicieron algo de amistad y él pensó que era verdaderamente amistad y no, era el otro pues también, nada más para utilizarlo, lo mismo de siempre, ¿no? Entonces él pensaba que era de verdad y que lo iba a ayudar y fue en pocas palabras desilusión tras desilusión. Y entonces él siguió, um, cuando fue descubriendo que no era nada lo que como él pensaba y él en la situación en que estaba, pues se sentía muy solo, muy triste, no tenía a nadie. Y ahí con su mamá nada más. Era la única ahí compañera y le daba de comer y se ponían a ver la televisión. Pero él como tenía problemas, eh, algo no estaba bien en su cabeza, que cuando iba a la psicóloga y le dieron como una tarjetita diciendo, porque le daban como ataques de risa, así como que te estás burlando de la gente. De repente se soltaba risa y risa y la gente, pues ahí es el punto que voy, que la gente se iba en el camión o donde quiera que estaba y de repente cuando se ponía muy nervioso se reía, pero no era que se estaba riendo de la gente, sino que era el ataque como de los nervios o el problema que tenía y la gente pues se sentía mal, pensaba que se estaba burlando de ellos. Entonces lo agarraron otra vez y también le dieron lo dejaron ahí tirado también. Entonces ahí fue donde él empezó a hacer eh, las cosas todavía mal, a agredir a la gente, que es el punto que voy, que cuánto daño hacemos a las personas, porque él no era así. Simplemente que toda la condición en que él estaba mentalmente no estaba bien. Y luego con todo el bullying que le hacían las personas que no sabían la condición que él tenía y todo el mundo de una manera u otra por no saber, el por nada más basarnos a lo que vemos, a lo que creemos, pero no sabemos exactamente el problema de la persona
por qué actuó así o qué es lo que le pasa. Para nosotros es muy fácil aprovecharte de aquel que sabes que no se va a poder defender. Y fue lo que sucedió. Entonces, con esa pistola que le había dado, el arma que le había dado, según el compañero, pues ahí fue donde cuando lo golpearon, lo atacaron, lo dejaron otra vez tirado ahí. Entonces, él se levantó y empezó a hacer lo que no se debe de hacer para defenderse de lo que le habían hecho. Grave, gravísimo. No debería haber llegado a esa situación, pero pasó. Entonces, después se va dando cuenta de que lee una carta de la mamá donde dice, le dio como un infarto a la mamá, donde está ella diciendo, él no sabía quién era su papá. Ese es el punto que les digo yo, que al inicio de al tener hijos, qué responsabilidad tan grande, y que se da cuenta, le está escribiendo la carta la mamá al que según era su papá, y que como que le estaba pidiendo ayuda la señora. Pero a todo esto resulta que él fue a investigar, el muchacho, y resultó que la mamá le dijo que que su papá era fulano de tal, y entonces él fue y lo buscó, y luego el señor le dijo que no era su hijo y que su mamá era un no sé qué, le dijo ahí que no. Entonces él fue y empezó a buscar la información de la mamá, y resultó total que la mamá había estado como en un psiquiátrico por cuestiones de drogas, y que se lo habían quitado a él porque como estaban las drogas y en el alcohol y con tantos hombres que ella se había acostado, y que uno de los hombres con que ella se había acostado ahí había abusado de él. Entonces fue de la manera en que se lo quitaron a la mamá, y luego que lo adoptaron, un lío total. O sea, al punto es, psicológicamente ya había muchos problemas que él traía y que se dio cuenta. Imagínense en esa persona todo cómo estaría su cabeza. Y entonces le dio el ataque a la mamá y se la llevaron al hospital. Entonces ahí le dijo, mamá, esto, y que ella, no dijo nada, pero en el informe que él sacó se dio cuenta de todo lo que había pasado, que es ahí donde decía todo eso. Entonces, ¿qué fue lo que hizo él? Que fue al hospital y acabó con la mamá también, por lo que le había hecho, por lo que se enteró que había pasado con él. O sea, ahí es donde yo digo, todo eso, el muchacho, ¿qué culpa tenía de todo lo que sucedió? Todo el daño que se le causó por los errores de los demás. ¿Que él cometió error? Claro que sí, al haber hecho eso, pero fue que ya, como quien dice, no le quedaba otra por todo lo que le estaban haciendo. Él aguantó, hasta donde la sociedad tenemos que hacer conciencia de que no juzgar y no hacer daño a nadie. A mí esa es la reflexión de toda la película, de que yo me quedé, digo, ¿cuánto daño hacemos? Y todo eso se puede evitar. Y el muchacho, al último, o sea, siguió vengándose de las personas que se burlaron de él. Y todo eso, ¿qué necesidad había de que pasara? Todo, a la conclusión que yo llego, es que no tenemos que hacerle daño a nadie, ni burlarnos de nadie, nada. No sabemos la vida de los demás, no sabemos qué pasó con esa persona para que llegara a una situación así. Si no vamos a ayudar, no tenemos por qué hacer daño. Nuestra misión es ayudarnos los unos a los otros, no a juzgar a los demás, no meternos si no vamos a hacer un bien, no tenemos derecho a hacerle un mal a nadie, porque no nos corresponde.
Lo que nos corresponde es ayudar, no criticar, no juzgar, porque no sabemos las razones por lo que aquella persona en ese momento, solamente la persona sabe en ese momento qué ha pasado para actuar de esa manera. Porque es muy fácil uno juzgar, imaginarse que es esto, que es lo otro. No sabemos, tiene uno que vivir la situación para poder saber cómo yo hubiera actuado, si a mí me hubiera sucedido esto, si yo hubiera pasado por eso, que esa persona que yo estoy criticando y que estoy juzgando, cómo hubiera reaccionado yo si a mí me toca vivir eso. ¿Y cuántas cosas se pueden evitar? Simplemente hablando con la verdad, siendo uno honesto. Que muchas veces da miedo por las situaciones, pero que tiene uno que aprender a que no le tenemos que tener miedo a nadie. Nadie. El problema se tiene que enfrentar, porque cuando uno por miedo no habla, te causas tú mucho daño y causas daño a los demás. Si por decir tu verdad te van a dejar de hablar o te van a dejar lo que sea, mejor que te dejen. Pero tú no tienes por qué tenerle miedo a nadie ni callarte nada. Por miedo no tenemos que tener miedo. El miedo te paraliza, el miedo te hace cobarde. Por eso el abusivo, como dice el dicho, el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Porque el valiente se aprovecha del miedo que ve en ti, que sabe que le tienes miedo y que por ese miedo no vas a hacer nada, vas a hacer todo lo que esa persona te diga. Eso es ser un abusivo. Eso no es ser buena gente, conseguir algo a cambio de que el otro te tenga miedo. Eso es ser cobarde, abusivo. Y no debe de existir eso. Por eso el Señor aquí nos dice, conmigo siempre va a haber justicia, va a haber verdad, va a haber libertad. Yo quiero lo mejor para ti, yo quiero que seas feliz, yo quiero que estés libre, yo quiero que sepas tú irte por el buen camino para que nadie te engañe, para que no caigas en la mentira, en que le tengas que estar sirviendo a aquel que te está perjudicando. Yo te quiero libre, yo te doy mi amor y te doy las herramientas para que vayas por el buen camino y no seas presa para que otro te manipule y te tenga, como se dice vulgarmente, acorralado. Porque tal vez en esa ignorancia te van a rodear a que hagas cosas malas para después amenazarte, a decirte que te van a descubrir todas las cosas para que tú hagas lo que ellos quieren. Que ellos son los primeros que te metieron a que hagas cosas negativas porque tal vez era tu necesidad de estar, tal vez de conseguir dinero, lo que sea, pero de manera incorrecta. Y lo abusaron, te usaron y lo van a usar en tu contra para manipularte y seguir teniéndote allí de esclavo. Porque saben que tú no vas a querer que sepan las cosas malas que has hecho tú, pero preferible es que uno reconozca lo que ha hecho mal, me equivoqué, sí, por esta situación, pero ya no más. Pero así vas a obtener tú tu libertad de no seguir encarcelado, basado en la manipulación de otra persona que te está amenazando a que te va a descubrir, que te descubra. Y así vas a ser libre. Vas a reconocer, sí, me equivoqué, hice esto mal, pero ya, lo hecho está, pero ya no más. Pero no tenemos que tener miedo porque teniendo miedo vas a estar esclavizado toda tu vida a disposición de aquel manipulador, aquel que te va a tener allí a sus pies. Eso es el enemigo, la mentira, el engaño. Tiene uno que hablar con la verdad, aunque se ponga rojo una sola vez y decir, sí, pues lo hice ya, ¿qué voy a hacer? Sucedió por esta razón o lo que sea, pero ya no más. Y cuando tú ya eres libre, la vida te cambia porque tienes la libertad, que no hay nadie quien te tenga allí, con el miedo de que va a decir cosas de ti. Lo oculto tarde o temprano va a salir. Y por doloroso que sea, es preferible que salga. Porque la verdad, como nos dice el Señor, la verdad te hará libre. Nadie somos perfectos. Todos tenemos algo. Todos, como se dice vulgarmente, todos tenemos cola que nos pisen. Unos más, otros menos. Nadie somos perfectos. Pero tiene uno que dejar de tener miedo y enfrentar las cosas. Porque el miedo te paraliza, te hace cobarde y te hace presa
de que hagan contigo lo que se les dé su regalada gana, porque les estás dando la llave de tu libertad. Y nadie tiene derecho a quitarte tu libertad. Y no tenemos derecho de hacerle daño a nadie. Ni estar diciendo yo pienso, yo me imagino, yo viera. No. Es que tenemos que ponernos en el lugar de la otra persona. Tenemos que vivir la situación para poder saber qué se siente. ¿Qué haría yo si yo estuviera viviendo esa situación? Pero la obligación de nosotros es dar a conocer la palabra de Dios, que la palabra de Dios es para que estemos bien, para que seamos felices y nadie nos manipule, nadie nos engañe, que seamos libres, que tengamos paz, que tengamos esa confianza de saber que todo lo que nos dice Dios es por nuestro propio bien, no haciéndole daño a nadie. Si no le das, no le quites. Mucho ayuda el que no estorba. Pero tenemos que aprender a ser fuertes, a decir, aquí estoy, de frente. Prefiero, como yo siempre estoy diciendo, yo prefiero ponerme roja para decir no. Ponerme roja la primera vez al tener que decir no, pero no me voy a sentir presionada a estar haciendo cosas que yo no quiero hacer, porque no digan que soy mala, para que no digan que soy lo que sea. A esas alturas, a mí ya me dejó de importar lo que piensen de mí, porque lo que me importa es que yo sé lo que yo soy y Dios lo sabe, y es lo único que me importa. Y si yo no le estoy haciendo daño a nadie, ni le estoy quitando nada a nadie, no me avergüenzo de nada. ¿Por qué no le estoy haciendo nada a nadie? ¿Qué me interesa lo que piensan los demás? Yo no voy a cambiar la opinión que tienen de mí. La persona ya se formó una opinión de mí. Por más que yo diga o haga, si no lo cree, ya tiene esa percepción mía, ya pienso eso de mí, ya como yo lo voy a hacer que cambie. Pues eso es su problema. Pero lo importante es que yo sé quién soy y punto. Eso es lo que a mí me debe de importar. Lo que yo soy, mi verdad, no lo que piense el otro o su verdad. Es mi verdad, porque si yo sé lo que soy, ¿qué me importa lo que piensen los demás? Me importa mi verdad y Dios, que Él sabe la verdad. Entonces, ¿cuál es el problema? Lo que tú pienses, pues a mí me da lo mismo. ¿Cuándo voy a estar gastando mi saliva a tratar de decirte y ni así lo vas a creer? Pues allá tu problema, no te voy a convencer. Ese no es mi problema. Piensa lo que tú quieres, piensa lo que tú quieras. Eso no es mi problema, porque yo sé lo que soy. Punto. Así de que, pues eso a grandes rasgos, no muy bien tal vez explicada, pero haya más o menos entender, en pocas palabras, no nos metamos en donde no nos llaman, no le hagamos daño a nadie, no juzguemos a nadie, pongámonos en el lugar de la otra persona, hagamos el bien, sea buenos, ayudemos, eso sí es lo que debemos hacer y enseñarles a los demás que no estamos solos, que tenemos a Dios, que Él está ahí para nosotros, pero tenemos que hacer nosotros nuestra parte, honrarlo, darle toda la honra y toda la gloria a Él. Y nuestras acciones van a hablar lo que es Dios para nosotros. Nada más, nuestros hechos, no lo que yo diga, lo que yo haga. Así de que espero que reflexionemos mucho, hagamos realmente los cambios necesarios para que este mundo cada día lo salvemos, porque vamos a pasos agigantados, destruyéndonos, porque ya no hay fe. La gente ya se ha ido por el camino completamente equivocado, poniendo otro en lugar de Dios. Y ahí está el error, el fracaso de la humanidad. El haber hecho o estar tratando de hacer a Dios a un lado. Pero cada quien, yo digo, bueno, con que yo crea, que yo viva mi vida basado a lo que Él es para mí, eso es lo que yo me preocupo. Aquel que no quiera entender o ver esa realidad, pues ¿qué voy a hacer? Pero yo, por eso yo digo, yo nada más puedo hablar de mí, de lo que es Dios para mí, de esa verdad, de mi verdad, y que a Él es al único que yo le creo, que escucho, el que me ha demostrado que Él es fiel, que Él me ha dado absolutamente todo.
Él me lo da todo, Él se hace cargo de mí. Entonces, ¿cómo no le voy a creer? ¿Cómo le voy a dar su lugar? No. Gracias, Señor, y ayúdame a cada día, Señor, aumenta mi fe y ayúdame a hacer los cambios necesarios cada día, poco a poquito. Y ahí voy, ahí voy. Me falta muchísimo, pero que Dios nos ayude a todos. Así de que, como dijo la carta, ¿no?, de los romanos, que es que el que por la fe es justo, el que por la fe es justo, vivirá. Y el que es justo, vivirá por la fe. Así de que tengamos fe. Porque sin fe, no somos nada. No somos nada. Así de que, pues, ya me despido desde esta bellísima comunidad de Lemoore, aquí en California. Mi nombre es María López. Espero que compartas este video si te ha sido útil. De antemano, gracias. Y que no me dejes sola. Y misión cumplida por el día de hoy en la escuelita del Señor. Y que Dios te bendiga a ti y toda tu familia. Y sigue teniendo cada día más hambre de saber de las cosas de Dios. Que Dios te bendiga y te llene tu corazón de amor. Amor, con amor se paga. Buenas tardes. Adiós.